Tutieu envía un saludo muy especial a todo el público. Desde lo más profundo de su corazón, desea que todos tengan un nuevo día lleno de energía, alegría y mucha suerte. Aquella noche, el salón brillaba bajo las luces y la música resonaba para celebrar la boda más lujosa de la ciudad. Lin apareció junto a Uri, el hombre que estaba decidida a conseguir cueste lo que cueste. Cada paso que daban era como un desafío directo hacia Tutieu. Con los labios apretados y la mirada fría, Lin solo repetía una cosa en su mente: hacer que Tutieu viera a Uri a su lado. Y no al lado de Tutieu. Pero lo que Lin no esperaba era que justo en el momento en que tomó la mano de Uri para entrar al salón, el ambiente cambiara por completo. Una mirada inesperada apareció, haciendo que Uri se detuviera por un instante. Esa mirada... ¿de quién era? ¿Logrará Lin cumplir su plan? ¿O será que en esta boda tan deslumbrante, un secreto oculto por tanto tiempo saldrá a la luz y hará que todo se derrumbe en cuestión de segundos? No se despeguen de la pantalla y sigan atentos porque lo que viene los va a sorprender. No olviden suscribirse y activar la campanita porque los próximos capítulos serán todavía más impactantes. Justo cuando Uri y Tutieu aparecieron juntos todo a su alrededor, pareció detenerse. Estaban sentados muy cerca lo suficiente como para sentir la respiración del otro con solo inclinarse un poco. La mirada de Uri siempre se dirigía a Tutieu suave, pero con una emoción difícil de descifrar. Y Tutieu, normalmente reservada y desconfiada con cualquier muestra de afecto, parecía sentirse más segura que nunca a su lado. No había risas exageradas ni gestos llamativos, pero entre ellos había una calma y una calidez tan evidente que cualquiera que los viera podía sentir un repentino malestar. Pero esa calidez tenía algo inquietante. Era demasiado perfecta, demasiado bonita, demasiado parecida a un momento que el destino está a punto de arrebatar sin piedad. Uri se inclinó y le dijo algo a Tutieu. Nadie alcanzó a escuchar lo que dijo, pero con solo ver su mirada y la forma en que Tutieu bajó ligeramente la cabeza con los labios apretados, sin querer bastaba para entender que no eran simples palabras de cortesía. Era el tipo de palabras que pueden hacer que cualquier mujer, por fuerte que sea, se ablande. Claro, si no llevara heridas del pasado. Lamentablemente, Tutieu era alguien llena de cicatrices. Desde afuera, cualquiera pensaría que eran una pareja completamente envuelta en felicidad. Pero quien mirara con atención notaría la contradicción en los ojos de Tutieu. Una parte quería confiar, mientras la otra temblaba de miedo. Como si estuviera parada en una línea muy delgada, y un solo paso en falso podría derrumbarlo todo. Uri de alguna manera hacía que el mundo de Tutieu se viera más hermoso. Pero esa misma belleza hacía surgir una pregunta inquietante en el corazón de quienes observaban. ¿Esto es felicidad real? ¿O solo la calma antes de una gran tormenta? Porque la felicidad de Tutieu nunca llegó sin un precio. Cuanto más tiempo se veía a los dos juntos, más crecía esa sensación de inquietud, como una corazonada silenciosa de que ese momento tan bonito estaba destinado a romperse tarde o temprano. La ternura de Uri hacia Tutieu no era falsa, era tan sincera que hasta dolía. Pero justamente esa sinceridad provocaba preocupación. Porque todo lo que le llega a Tutieu, el destino rara vez le permite conservarlo por mucho tiempo. Un día el nombre de Uri podría convertirse en el refugio de Tutieu, o podría ser la herida más profunda de su vida. Esa incertidumbre mantenía a la audiencia con el corazón en vilo, deseando que ese momento durara, pero temiendo que terminara de la forma más cruel. Porque para alguien que ha sufrido como Tutieu, la felicidad siempre es frágil, fácil de romper. Y casi siempre es más hermosa justo antes de desaparecer. Lin estaba sentada en la sala, pero su mente claramente estaba en otro lugar.
La luz cálida iluminaba la habitación elegante, pero lo que brillaba con más fuerza eran los pensamientos entrelazados en su cabeza. Y en el centro de ellos solo había una imagen, una boda deslumbrante, lujosa. Y el hombre junto a ella en el altar no era otro que Uri. Lynn imaginaba cada detalle de ese día, un día que para ella sería la mayor victoria de su vida. Flores blancas cubrían todo el camino. Los aplausos de los invitados más influyentes resonaban en el salón, y ambas familias alineadas a cada lado mostraban un orgullo evidente. Y ella, con un vestido de novia deslumbrante, se convertía en el centro de todas las miradas. Pero nada de eso era lo que hacía que Lynn temblara de emoción. Lo que deseaba incluso más que toda esa atención era ver un rostro entre la multitud. Toutieux, en la imaginación de Lynn, Toutieux estaría allí callada e impotente, como alguien que observa desde fuera cómo la felicidad se le escapa de las manos. Lynn quería que ese momento fuera como una herida fría y profunda atravesando el corazón de Toutieux. Quería que Toutieux presenciara cómo ella se quedaba con Uri, ese hombre que Toutieux jamás había tenido la seguridad de poder sostener a su lado. Ese pensamiento aceleraba los latidos de Lynn, no por amor, sino por algo distinto, una sensación dulce de posesión, mezclada entre victoria y revancha. Para Lynn, la boda no era solo el final feliz de una historia de amor. Era un escenario, el lugar donde podía demostrar que todo lo que alguna vez perteneció a Toutieux también podía arrebatárselo. En la habitación silenciosa, el reflejo de Lynn en el vidrio parecía frágil y a la vez inquietante. Frágil porque temía perder la felicidad. Inquietante porque estaba dispuesta a sacrificarlo todo para conseguir lo que quería. Cuanto más pensaba, más se empujaba a sí misma a un laberinto de obsesión. Si esa boda se celebraba sin la presencia de Toutieux, la victoria seguiría siendo completa. Porque para Lynn, la felicidad ya no era simplemente estar con Uri. Se había convertido en una competencia invisible, una prueba cruel sobre las emociones humanas. Cuanto más lo pensaba, más sentía su corazón apretarse por el miedo a perder. En el fondo sabía que Uri no era alguien fácil de controlar. Si no lograba atarlo con un evento tan grande, con una marca imposible de borrar, él podría irse. La inseguridad empezó a infiltrarse en su mente, transformando el sueño de la boda en una obsesión teñida de desesperación. Y fue justo en ese punto cuando el público comenzó a darse cuenta de algo inquietante. El amor de Lynn por Uri ya no era un sentimiento normal. Se había convertido en ambición, en necesidad de demostrar su valor, en una forma de posesión llena de espinas. Lynn no solo quería tener a Uri, quería que Toutieux lo perdiera delante de sus ojos. En esa fantasía, la música nupcial empezaba a sonar. Las puertas del salón se abrían. Lynn avanzaba con una sonrisa perfecta. Pero detrás de esa perfección había algo que dejaba un nudo en la garganta del lector, la sensación de que el día con el que Lynn soñaba podría ser también el día que marcara la caída de todo, porque toda felicidad construida sobre el rencor siempre lleva dentro la semilla de una tragedia. Era imposible que el lector no se preguntara si esa boda realmente llegara a suceder. ¿Sería la cumbre de la victoria de Lynn o el comienzo de una tormenta descontrolada que ni ella misma podría manejar? Balan salió de la cocina con la intención de descansar un momento en la sala, pero la escena frente a ella la hizo detenerse. Lynn estaba sentada sola en el sofá con la espalda recta y las manos entrelazadas con fuerza. Su mirada no se fijaba en nada concreto, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. El silencio alrededor era tan profundo que parecía que hasta sus pensamientos podían oírse. Había algo extraño en esa imagen. No era una distracción cualquiera, sino una concentración obsesiva, la mente de alguien enfocada en un único objetivo. Balan observó a su hija y el instinto de madre le hizo notar que Lynn estaba alimentando una idea tan intensa como peligrosa.
Una idea lo suficientemente grande como para afilar su mirada, incluso haciéndola brillar de una manera poco habitual. Balan dio unos pasos hacia ella, y aunque no se pronunció palabra alguna, su presencia fue suficiente para que los pensamientos de Lin se cortaran de golpe como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. Lin se sobresaltó levemente, parpadeó, y enseguida escondió la expresión que se le había escapado como si guardara un secreto aún sin sellar. En el instante en que Lin giró el rostro, su expresión volvió a la calma de siempre. Una ligera sonrisa apareció demasiado perfecta, demasiado calculada a ese tipo de perfección, que cualquiera con un poco de sensibilidad reconocería como una máscara. Y esa perfección fue justamente lo que aumentó la inquietud de Balan. Aunque Lin intentó disimular los ojos de Balan, alcanzaron a ver algo, un rastro de cálculo de deseo o de ambición todavía encendida. Lin negó rápidamente cualquier preocupación y dio la impresión de que solo pensaba en cosas sin importancia del día. Pero ese sin importancia fue lo que le provocó un escalofrío precisamente porque había salido de su boca con demasiada facilidad. Balan se sentó sin dejar de observar a su hija en silencio. En ese momento entre ambas, el ambiente se volvió pesado como una neblina fina pero sofocante. Lin permanecía quieta pero su mente no. Aunque había cerrado los pensamientos de antes por dentro, seguía perdiéndose en el escenario que acababa de imaginar. Haberlo ocultado con éxito le dio cierta tranquilidad, pero en el fondo sentía una extraña emoción como si mantener el secreto hiciera que su sueño se volviera aún más real y más tentador de perseguir. Mientras tanto, Balan no preguntó nada más, pero su mirada cambió. Ya no era la mirada relajada de una madre, sino una mirada cautelosa, atenta. Lin no se dio cuenta de que fue justamente su expresión demasiado perfecta lo que despertó la sospecha en su madre. El silencio entre ambas duró solo unos segundos, pero se sintió como minutos, y fue ese silencio el que creó una sensación extraña, como si desde ese instante algo entre madre e hija hubiera cambiado. Se formó una distancia invisible, Lin escondiéndose, y Balan empezando a estar alerta. El lector podía percibir que algo estaba empezando a gestarse, una corriente emocional silenciosa dentro de esta familia. No era una discusión, tampoco una tragedia inmediata, sino algo que ardía lentamente y que con una sola chispa podría explotar. Lin creía haber ocultado todo, pero a veces cuanto más se esconden las ambiciones, más tienden a crecer en la oscuridad. Y Balan, aunque eligió callar el silencio de un adulto, nunca significa confianza, solo significa que está esperando a ver qué pasará después. Y fue justo en ese momento que se abrió para el lector un presentimiento claro: lo que Lin está pensando no es inocente. Volverá, y tal vez con una forma mucho más peligrosa. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Đôi nghe câu trả lời trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn nhìn thấy bà Trần ở công ty nữa, nhưng một phần nhận thấy lo lắng như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi luôn là một kinh tế không dễ dàng được rồi, cảm xúc như sự thay đổi trong hỏi hôm nay khiến chúng tôi không thể lại bỏ người anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết chỉ tiêu.
cảm giác căng thẳng của họ như càng lớn cảm giác đang khuất trong từng câu nói gì